De Dios. Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes? ¿Tienen sueño? ¿Tienen sueño? Los que tienen sueño son porque se trasnocharon colocando cositas. ¿Tienen sueño? A ver. ¿Ninguno tiene sueño? Gloria a Dios por eso. Le damos las gracias al Señor porque estamos disponibles, ¿verdad? Estamos pendientes, despiertos, eso es importante. Vamos a la palabra del Señor, gloria a mi Rey. Vamos a abrir la palabra en Daniel. Estamos hablando sobre un tema de escatología. Quiero aclarar algo antes de empezar. La idea de este estudio no es que la iglesia tome miedo, tenga miedo. La idea no es provocar miedo dentro de la congregación, no. La idea es que la iglesia empiece a reconocer los tiempos, empiece a percibir. Amén. ¿Qué es a percibir? Que la iglesia se prepare, que la iglesia vea, porque es que algunos de nosotros en la iglesia no nos gusta hablar sobre escatología, sobre Apocalipsis. Muchos no entendemos Apocalipsis. Es muy complicado y si nos metemos a estudiar Apocalipsis, vea, a veces nos enredamos. Entonces hay que estudiar poco a poco y vamos aprendiendo de las cosas del Señor. Pero es una área de que a muchos no nos agrada porque no la entendemos muy bien. Son cosas que vienen y que tenemos que manejar en secuencia. Apocalipsis, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Isaías. Nos tenemos que ir para el Antiguo Testamento. Tenemos que trabajar en Tesalonicenses, primera, segunda. Entonces son cosas, Mateo, Marcos, Lucas, son cosas que tenemos que ir enlazando y muchos no tenemos el tiempo y otros la disposición y otros no nos gusta hablar sobre las cosas que no nos gustan presenciar. Amén. Entonces, el objeto de este estudio es que la iglesia se aperciba. Amén. Que la iglesia se prepare. Vamos a ver Daniel capítulo 9. Verso 27. Hubo una pregunta que quedó del domingo pasado. Un compromiso que tenemos que responder. Así es. Daniel 9:27. ¿Qué nos habla la palabra del Señor? Dice la palabra: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El domingo pasado hablábamos sobre el rapto. El rapto, muchos nos preguntamos qué es el rapto. Respondimos la pregunta qué era el rapto, cuándo debería ocurrir y manejamos la parte de las estadísticas según lo que nos hablaba Daniel capítulo 9, 24 al 26 y veíamos de las 70 semanas, 69 cumplidas, una semana interrumpida porque el pueblo del Señor Jesús no le recibió y entonces el reloj se detuvo y empezó el tiempo de la iglesia, el tiempo de la época gentil. Empezó el tiempo de los hijos de la fe de Abraham. Amén. No los hijos genuinos, los hijos por fe de Abraham. Empezó el tiempo de la iglesia. Y este tiempo está consumiendo, está avanzando. Y estamos en el tiempo de la iglesia. Hoy se habla de la iglesia y el pueblo de Israel está stand-by esperando que vuelva otra vez a retomar el tiempo del pueblo de Israel o el pueblo de Dios. Entonces vemos que el rapto se interrumpe o el rapto sale cuando empieza la semana 70. El rapto ocurre cuando Jesús viene, lo hablamos el domingo pasado, a los aires. Él no toca la tierra, Jesús viene en los aires. Lo hablamos en primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 en adelante. Y se encuentra con la iglesia, que sube la iglesia a encontrarse con Jesús en los aires. Comentábamos también que primero se iban ¿quiénes? Los muertos en Cristo se iban primero. Hablamos de los diferentes tipos de resurrecciones que se daban o que se dan en el transcurso de los tiempos y que la iglesia va a los aires a un evento que se llama el Tribunal de Cristo, donde íbamos a recibir
coronas, íbamos a recibir menciones, hablamos de que pasamos el año en 3, ¿cierto? Lo comentamos. Y que es importante cuando nosotros en medio de lo que estamos en el camino del Señor, estamos avanzando y estamos trabajándole a Él. Es bueno cuando nosotros nos colocamos a disposición del Señor, no solamente venimos a aprender y a quedarnos quietos, sino que Jesucristo nos llama a trabajar a una misión. ¿Esa misión cuál es? Mateo 28, 19 y 20. Y predicar el Evangelio. Entonces, mediante nosotros vamos cumpliendo esta misión que el Señor Jesús nos colocó, Dios nos va a premiar en el tribunal de Cristo y nos va a otorgar muchas cosas preciosas. Mientras tanto, aquí en la tierra, ¿qué está ocurriendo? Empieza entonces la semana 70. ¿Cuándo empieza la semana 70? Daniel 9:27. Dice la palabra del Señor, y por otra semana, empieza la otra semana, confirmará el pacto con muchos. ¿Y quiénes son los que hacen ese pacto? Este pacto lo hacen el pueblo de Israel con el pueblo palestino. Hoy en día observamos que hay conflictos entre estos dos pueblos. Ambos pueblos están en el Medio Oriente, ambos están en casi vecinos uno con el otro, separados por un muro. Y ambos pelean en el mismo territorio. Ambos tienen supuestamente, entre comillas, derechos sobre ese territorio. Y ambos están peleando porque saben que ese es el territorio de la promesa. Ambos se identifican en los conflictos porque están peleando